Democracia electrónica a Ramón Jáuregui para dar comienzo a la discusión y sin más le paso a usted la palabra, señor ponente. Adelante. Gracias, presidenta, y buenos días a todas y a todos. Como ustedes recordarán, el informe sobre e-democracy pretende establecer algunas recomendaciones a propósito de la ecuación democracia-tecnología, ¿no? Grosso modo, como ustedes recordarán, estoy únicamente queriendo establecer el contexto de nuestro debate. Partíamos de considerar que la democracia, especialmente en Europa, está sufriendo toda una serie de ataques desde la perspectiva del descontento ciudadano con la toma de decisiones, con los agentes que toman las decisiones políticas, con el descontento que la crisis está provocando en la ciudadanía, el desafecto hacia las instituciones, incluidos los partidos políticos. En este contexto de reflexión sincera y autocrítica que los partidos y los representantes públicos hacemos sobre el estado de nuestra democracia, intentamos explorar qué mecanismos nos proporcionan las TICs, las tecnologías de la comunicación, esta nueva sociedad de la información, las herramientas tecnológicas en general, para mejorar la democracia. En esencia, como ustedes recordarán, este es el tema. No voy a repetir el texto de nuestra ponencia, únicamente quiero recordar, señora presidenta, que a lo largo de estos últimos días, una vez terminado el plazo de las enmiendas, hemos recibido aproximadamente 230 enmiendas de los diferentes grupos políticos. En mi opinión, ya las he estudiado, todas muy interesantes, complementarias o inclusive con planteamientos de reflexión obligada, en mi opinión. Yo estoy trabajando en la elaboración de unas soluciones de compromiso para muchos de los párrafos del informe, pero creo que es más oportuno, señora presidenta, quizás escuchar, si fuera posible, no estoy muy seguro de que esto sea así, a los diferentes representantes de los grupos para que ellos nos expongan cuál es el sentido de las enmiendas. Si le parece bien, señora Hübner, yo contestaré después a los portavoces de los grupos que me expongan el sentido de las enmiendas, porque creo que el trámite de hoy es más bien escucharles, si a usted le parece bien. No solo a mí, creo que lo lógico es que así se haga. PP, Cristian Dan Preda, va a ser George el que va a intervenir. Gracias, presidenta, y gracias a Ramón Jáuregui por todo el trabajo que ha realizado para este expediente. El señor Preda tiene que votar en la Comisión de Asuntos Exteriores. Me ha pedido que lea su intervención sobre la democracia, sus retos y demás. Como se comunicó en el último intercambio de puntos de vista, el señor Preda ha presentado 16 enmiendas. Otros compañeros del PP, McAllister, Rombus, Lebrip, han presentado enmiendas sutiles y equilibradas que permiten aclarar y completar el contenido del trabajo del señor Jáuregui. Trabajo excelente, de hecho. 233 enmiendas se han presentado en total. El señor Preda desea recalcar la necesidad de mantener el punto de atención en el tema del informe. Considera que eso significa que hay que reflexionar de forma seria sobre cómo se puede mejorar los procedimientos en la Unión Europea y de los Estados miembros para aplicar la democracia en el continente. Como dijo en anteriores ocasiones, en este contexto no tiene gran sentido individualizar en exceso los temas con referencias al contenido de las políticas europeas que puedan o no puedan explicar el desinterés de los ciudadanos con respecto a la política. El principal objetivo de este informe que ha dicho el señor Preda es ver de forma general cómo se pueden mejorar las cosas y aprovechar el potencial que ofrece la e-democracia.
El señor Preda destaca que hay una serie de enmiendas que tienen que ver con la neutralidad de la red, datos abiertos, la tecnología de bloques, etcétera. Tiene algunas reservas con respecto a la inclusión de párrafos muy extensos sobre esos aspectos, sobre la neutralidad de la red. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado al respecto y si bien es cierto y justo que un Internet y un acceso justo y neutro es muy importante para la democracia, ir más allá de ese reconocimiento e introducirse elementos muy técnicos, lo único que va a producir es un mensaje más diluido, aunque no creo que vamos a tener una lista de los reyes muy larga, aunque sea el momento oportuno presentarlo. En cuanto a la votación electrónica, el e-voting, es importante que seamos coherentes con lo que ya ha decidido el Parlamento, en particular en el marco de la revisión de la legislación electoral europea. Fomentamos y alentamos a los Estados miembros que opten por los sistemas por Internet, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para evitar el fraude al utilizar esos medios electrónicos para la votación. En cuanto a la votación electrónica e Internet, el Parlamento ha insistido en incluir en el proyecto del texto del Consejo que se tomen las medidas necesarias para poder garantizar la fiabilidad de los resultados, el carácter secreto de la votación y la protección de datos. Si bien el señor Preda es partidario de esta metodología de votación, no se reúnen todas las condiciones para poder pasar exclusivamente al sistema de votación electrónica. Pero es importante garantizar la posibilidad de que exista esta modalidad, ofreciendo las garantías adecuadas para un voto seguro. Y además, siempre y cuando quede claro los principios que hay que cumplir, como se menciona en la enmienda 19. El señor Preda considera que no es realista esperar que la Comisión Europea presente una propuesta con modelos posibles de votación online de aquí a finales de 2017. Una alternativa, en su enmienda 94, podría ser una reflexión que refleja también además el resultado de uno de los estudios de la Comisión. Deberíamos saber antes cuál es la actitud de la ciudadanía con respecto a la votación electrónica antes de optar por esta modalidad a marchas forzadas. Hay enmiendas, una enmienda muy interesante del ponente sobre la e-ciudadanía de la Unión Europea, la 192, y algunas enmiendas sobre la identidad digital que requieren un estudio más serio por parte de los grupos políticos. También es así, considera el señor Preda, con respecto a la propuesta de algunos compañeros italianos con respecto a una redacción de una Carta Europea de los Derechos de Internet. Si bien es bueno que nuestra comisión tome la iniciativa en este proceso de reflexión, también tenemos que ser realistas teniendo en cuenta las posibles dificultades que hay con respecto a la redacción de un texto de este tipo y la mezcla de competencias con respecto a estas competencias de identidad digital a nivel de la Unión Europea. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Ramón, no creo que no hay nadie más que desee intervenir, no sé. En fin, yo pregunto, sí, ¿usted va a hablar por los verdes? Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, entonces habla usted a título personal. El Max Anderson, adelante, que no lo había visto, disculpe. Muchísimas gracias. Quería destacar algunos de los puntos de mayor peso para los que hemos presentado enmiendas. En primer lugar, de ninguna manera vamos a poder tener una propuesta de aquí a 2017 para la votación electrónica en todos los países de la Unión Europea, que se pueda votar en 2019. Es que es realmente imposible. Por lo tanto, hemos presentado una enmienda para reflejar ese elemento. Tratándose del e-voting, la votación electrónica, creo que hay dos vías y todavía lo estamos debatiendo en mi grupo. Aquellos que ven los beneficios posibles y aquellos que ven los posibles problemas que podrían surgir. Y son cosas que hay que, sopesar bien. Yo pertenezco al grupo más cauteloso con respecto a la votación electrónica, porque hay bastantes riesgos de que la votación electrónica pueda ser objeto de hacking, teniendo en cuenta la actual situación de seguridad en que algunos estados
con muchas capacidades técnicas, parece ser que están dispuestos a intervenir en elecciones de otros países. Existe el riesgo ese con la votación electrónica y necesitamos un sistema seguro, y no todos los sistemas son totalmente seguros. Es posible que adaptemos sistemas que no son seguros con la esperanza de que los beneficios del sistema sean mayores que los riesgos. Y eso, pues la verdad, es un problema de peso con el e-voting, y creo que tenemos que ser prudentes en nuestro enfoque. Creo que hay más elementos en la legislación electoral referentes a este enfoque prudente. Yo creo que ese elemento debe quedar reflejado en este informe. Tendríamos más cosas, como por ejemplo la enmienda 150, que al leer, bueno, he intentado leer todas las enmiendas, y cuando leí este texto dije, vaya, qué bien, qué enmienda más buena. Y después me acordé, es que la he escrito yo. Que hombre, siempre, ¿no? Da gusto, ¿no? Ver así eso, pero se trata de normas abiertas, de código abierto, y eso debe estar en este informe, porque si no tenemos una democracia que funcione bien, necesitamos sistemas informáticos que puedan comunicar con la ciudadanía. Necesitamos sistemas que permitan que los ciudadanos puedan utilizar su propio ordenador para ponerse en contacto con el gobierno. Y si el gobierno cuelga información en Internet, pues los ciudadanos tienen que poder leerlo. Y por eso tenemos que optar por sistemas de código abierto. Y eso es una cuestión de democracia. Es cuestión de buenas prácticas de archivado. Hay que poder consultar los documentos del pasado también. No podemos tener una práctica por la que si se realiza una actualización del sistema de los programas que las instituciones y los gobiernos utilizan, que de buenas a primeras ya no se pueden consultar los documentos del pasado. Por eso los programas de código abierto es cuestión de democracia. Y ese código abierto pues es algo que a veces se debe utilizar en open source, o sea, a veces cuando es conveniente. Es cuestión de eficiencia pública. Es más barato y creo que hay suficientes ventajas para utilizar ese tipo de sistemas. Y esas son mis dos principales enmiendas. Tenemos muchas más enmiendas prácticas y tenemos enmiendas sobre conseguir control del lobby, que es cosas que los verdes siempre nos gusta insistir en ello, y enmiendas de este tipo. Bueno, ustedes podrán leerlo. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Creo que nadie más desea hacer uso de la palabra. No tengo más solicitudes. Ramón. Thank you. Bueno, muchas gracias. Muy rápidamente. Yo tengo anotados 5 o 6 grandes capítulos de temas en los que centrar el debate con los shadows y pretendo hacerlo en una reunión próxima. Voy a intentar cuadrar la agenda para reunirme con todos los shadows y trabajar sobre la elaboración de un documento que creo que podemos hacer sustancialmente de consenso. Tomo nota, en primer lugar, George, señor Schöpflin, sobre las enmiendas que nos ha presentado el Grupo Popular a través de McAllister y de Preda. Realmente, en general, las veo razonables. El señor Preda siempre ha insistido en que tenemos que ser prudentes a la hora de establecer el diagnóstico de la crisis democrática, ¿no? Creo que esto es importante para no, digamos, extralimitar la credibilidad del propio sistema. Yo soy partidario, por tanto, de incorporar
las ideas que a este respecto me ha planteado señor Preda con sus enmiendas e inclusive también en relación con el debate. Aquí tendremos un punto de fricción con unas enmiendas que han presentado algunos otros grupos, fundamentalmente el señor Castaldo y la señora Dinolfi, a propósito de la democracia directa, porque este debate siempre tiene la posibilidad de que se suscite la demanda por parte de algunos grupos, especialmente en los últimos tiempos, para acudir a la mejora de la democracia en referéndums, en consultas directas, ¿no? En lo que llamaríamos democracia directa, que, en mi opinión, no debe de ser un sistema alternativo a la democracia representativa. Yo creo que la experiencia de los últimos años nos está demostrando que la llamada democracia directa no es un sistema más depurado, más perfecto que la democracia representativa. Yo, por el contrario, creo que la democracia representativa es un sistema más depurado de la democracia, lo cual no excluye que de vez en cuando podamos recurrir a sistemas de referendos, etcétera. Pero, en fin, repito, la experiencia nos está demostrando que los referendos en general están acumulando respuestas sencillas a problemas complejos y que no siempre esta es la mejor manera de obtener la opinión de los ciudadanos. Pero, en todo caso, aquí tenemos un debate. Yo me inclino más por ser, digamos, más prudente en torno a este debate. Tenemos una cuestión que acaba de plantear el señor Anderson, que también es importante, que nosotros tenemos la intención de incorporar a propósito del código abierto o lo que llamaríamos el software libre, es decir, que los ciudadanos no estén dependiendo de determinadas tecnologías, software, etcétera, para que su acceso a las herramientas tecnológicas sea absolutamente libre. Yo creo que esta es una cuestión que no estaba en el informe, que vamos a incorporar. Hay bastantes enmiendas, se lo quiero sugerir al señor Schöpflin, a propósito de la iniciativa ciudadana, porque se repiten todas las cosas que ya hemos dicho en esta comisión sobre las necesidades de mejorar el sistema de iniciativa ciudadana, pero creo que es out of scope, ¿no? Es un poco fuera del lugar, porque esas cosas ya las hemos dicho en el informe, en los informes que el propio señor Schöpflin ha elaborado y esta comisión ha aprobado respecto a la manera de mejorar la iniciativa ciudadana. Tenemos un gran debate, yo diría, sobre si tenemos que pedir la regulación de Internet o no. Yo creo que aquí hay también un debate de fondo, porque hay varias enmiendas que insisten en que la red tiene que ser regulada. Y este es un debate, yo pienso que no solamente no es abstracto, es una cuestión que nos obliga a reflexionar sobre si esto es posible o no y si esto es recomendable políticamente o no. Tenemos varias sugerencias para que el informe también recoja el conflicto entre las tecnologías de la información y los derechos individuales al honor, a no ser calumniado, a no ser injuriado. La señora Bresso, en particular, tiene varias iniciativas para mejorar que el sistema, que la utilización de las TICs vaya acompañado de sistemas de protección a los derechos de las personas, el derecho al olvido, por poner un ejemplo, como ustedes saben, y por supuesto, la protección individual de una red que, todos lo sabemos, está generando un gravísimo conflicto a propósito de lo que ahora ya se llama la posverdad, es decir, la cantidad de mentiras que se hacen verdades a través del uso masivo de la red. Y cuando esto afecta a los derechos de las personas, ¿de qué manera tenemos que proteger
estos derechos. Creo que también es una referencia, por tanto, que tenemos que incorporar al informe. Hay varias redacciones que aconsejan reivindicar digamos, los riesgos del monopolio de la opinión pública cuando ésta se ejercita en la red por lobbies sectoriales, por organizaciones que se encargan de recoger lo que parece una posición masiva de la ciudadanía a través, bueno, todos lo sufrimos, ¿para qué voy a contarlo aquí? Estamos recibiendo todos los días miles y miles de posiciones que representan ciudadanía, sí, pero quizás están simplemente manejados por una máquina que nos traslada los nombres de personas a favor de una posición o recomendándonos que votemos esto o lo otro. No podemos dejar de señalar en este informe el peligro de que determinadas organizaciones que manejan las herramientas de la comunicación puedan trasladarnos una opinión que no sea objetivamente la de la ciudadanía, sino la de la acumulación técnica de una serie de ciudadanos, ¿no? Y tenemos también una reivindicación, lo ha señalado en su comentario el señor Schöpflin, a propósito del reconocimiento del derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. Los italianos han trabajado en esta dirección, de hecho tienen aprobado en su Parlamento una formulación, una especie de carta de derechos de acceso a Internet. Sinceramente creo que tenemos que incorporar la idea de que esto va a ser, si no lo es ya, un derecho fundamental. Y, por tanto, en el bien entendido de que este informe simplemente sugiere caminos y propone ideas, muy probablemente tenemos que recoger también la conveniencia de esta reflexión. Termino, señora presidenta, diciendo que, como he recordado, mi intención es reunirme con los shadows, trabajar. Previamente les voy a enviar a todos ellos los compromisos en los que creo que son reflejadas sus posiciones para que puedan sentirse, por así decirlo, conformes con las nuevas redacciones, y una vez que ellos puedan trabajar sobre este borrador que les voy a enviar, haremos una reunión y mi propósito, señora presidenta, es poder traer al mes de enero el sometimiento a votación de este informe que me parece que puede ser interesante para este Parlamento. Gracias. Muchas gracias, Ramón. And I would like to say